Quiero decirles que la movilidad social es precisamente una métrica. Es, si así lo podríamos decir, es la métrica que mide una clasificación, el porcentaje de personas que logran ascender en la capa social o descender en una capa social determinada. Anoten muy bien, movilidad social es la capacidad que tiene una persona de mejorar su calidad de vida o de empeorarla. Entonces, ¿dentro de qué escala se mueve una persona socialmente? Y aquí vamos a una teoría que seguramente esta sí han escuchado, que es la teoría o la clasificación, más bien no es una teoría, es la clasificación de capas sociales, anteriormente llamada por la OCDE clases sociales, ¿verdad? Hoy en día ya la palabra clase, incluso hay un término despectivo de ser clasista, entonces hoy se le llama capa social, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar la calidad de vida que tienen los seres humanos y sus condiciones socioeconómicas? Básicamente eso es, ¿no? Entonces, movilidad social es la capacidad que tienes de ascender o descender en estas capas sociales. Otra manera de explicarlo es, movilidad social es la capacidad que tiene una persona de morir en mejores circunstancias de las que nació. Okay. Eso también es una forma de entenderlo, de describirlo, ¿verdad? De describirlo. Entonces, en su pantalla, vamos a ver, en su pantalla están viendo esta clasificación. Y es muy importante partir de esta información para poder trazar un plan de carrera profesional, porque debemos de definir de dónde venimos, en dónde estamos y dónde queremos estar. La mayoría de personas ascienden o descienden sin conciencia de en dónde están parados en este momento. Vamos a ver las distintas capas sociales que en México existen en este momento. Y vamos a ver que son muy preocupantes, Karen. Sí. ¿Por qué? Porque todo empieza en el nivel E, que es la clasificación o la capa social de pobreza muy extrema. Así es. Para empezar, damas y caballeros, el 10% del país, de las familias del país, se encuentran en este nivel socioeconómico. Pobreza muy extrema. Fíjense, viven con escasez o pobreza, es decir, tienen las peores condiciones de bienestar en sus hogares. Los jefes de hogar, o sea, el 95% de los jefes de hogar no pasaron de estudiar la primaria. El 100% de su ingreso lo utilizan a la supervivencia y son familias conformadas por más de 5 personas. Estas personas posiblemente no alcanzan ni el salario mínimo. Son personas que viven en condiciones insalubres, que no tienen un piso de cemento, que no tienen un techo de concreto, que no tienen las mínimas condiciones para vivir, muchachos. Pobreza muy extrema. Damas y caballeros, el 10% de las personas en el país viven ahí. Estamos hablando más de 10 millones de personas tienen esa realidad. Y muy posiblemente, Karen, hay personas en esta sala que sus padres vengan de ahí, sus abuelos vengan de ahí y poco a poco han tenido esta movilidad social ascendente. Vamos identificando esta historia de vida, ¿verdad? Claro. Después viene el nivel D, que es nivel de pobreza extrema. Sus ingresos, aquí ya se cualifican sus ingresos, son de 4,500 a 9,000 pesos familiares, por familia, no por persona. ¿Sí? O sea, por 5 personas alcanzan un ingreso de 9,000 pesos. Fíjense, el 30% de las familias en México están en esta clasificación. Sus casas son de paredes con servicios básicos, no tienen automóvil. El 58% de los hogares en estas condiciones tienen jefes de familia apenas con primaria. El 46% de su ingreso lo gastan en alimentación, el 30% en transporte y solamente un 2% de su ingreso lo gastan en educación. ¿Ok? Después viene el nivel medio, el nivel bajo típico,
que es de 9,000 a 18,000 pesos por familia. El 15% de los hogares están en este nivel. El 82% de las familias que están en este nivel tienen un jefe o jefa de familia con estudios mayores a primaria. El 41% de su gasto lo destinan a alimentación, mientras el 7% en educación. Fíjate, es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en la cantidad de porcentaje que le invierten en educación? Después está el nivel C, ¿ok? Que es el nivel medio emergente, es decir, que está saliendo de la pobreza, del nivel bajo, y está entrando a un nivel medio emergente, gana entre 9,000 y 18,000 pesos. Pero fíjense qué porcentaje le dedican a la educación. El 15% de su ingreso lo dedican a educación, y no es por nada que están en un nivel emergente, están emergiendo, están creciendo, ¿verdad? Sí. Después viene el nivel medio, que es de 18,000 a 45,000 pesos por familia, ¿ok? Y aquí estamos hablando que el 16% lo dedican a educación, el 13% de los hogares están ubicados en este sitio, ¿verdad? Después está el nivel medio alto, que son ingresos entre 45,000 y 50,000 pesos. Solamente un 10% del país está ahí. Y al último está el nivel AB, que es ingresos por arriba de 100,000 pesos mensuales, y solamente el 6% está ahí. Todavía del nivel AB, Karen, sí, está el nivel rico o millonario del país, que solamente es un 0.4%. Y que, damas y caballeros, ellos tienen un ingreso mensual por arriba del 1,500,000 de pesos. ¿Ok? A ver, entonces, aquí es básico, Karen, sí, identificar cada capa social. Así es. Y aquí tenemos en la imagen que estamos viendo que, bueno, el 55% de los mexicanos están en pobreza. Así es. Y ahí hay que hacer un diagnóstico. Ahora, esta escala, ¿quién la pone, verdad? Pues es el índice Gini, que es el índice más aceptado entre la OCDE, la ONU, el Fondo Interamericano, el Banco Mundial, ¿verdad? Es una clasificación internacional, aceptado, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto sirve para la creación de políticas públicas, de estrategias, etcétera. Ahora, volviendo al punto, señores. La movilidad social, ¿de qué se trata? De poder ir ascendiendo en estas capas socioeconómicas. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la capa socioeconómica en la que estés, mejores son tus capacidades de vida, tus condiciones de vida. Y las de tu familia. Ahora, no solamente está la ascensión social, también está el descenso, ¿verdad? El descenso. La pandemia, Karen, sí, por ejemplo, todos los que están en el nivel C, desde nivel medio emergente hacia abajo, cualquier gripa hacia abajo los manda hacia abajo. Claro. O sea, cualquier enfermedad que tengan, son los más golpeados por son todas los más las vulnerables, son los más correcto, vulnerables. Si tú estás en esta parte donde estás luchando y estás en el nivel medio emergente y tienes que saber que eres muy vulnerable a cualquier circunstancia económica, social, de salud, política. Claro. ¿Verdad? A cualquier crisis. Gasto extraordinario cualquier de tu gasto, día a día. ¿Cuántas veces un gasto extraordinario te ha puesto en jaque? Bueno, debes entender que esta circunstancia que te llena de estrés tiene que ver por el nivel socioeconómico en el que estás. Ahora, Cristian, y aquí viene un dato más escalofriante, Karen, pero dijimos que íbamos a decir la realidad, ¿verdad? Y esto ustedes lo pueden verificar. En internet, ir a las fuentes. Nosotros hemos publicado un libro, una investigación que es el futuro de la educación superior en México, y bueno, tenemos muchísima información que les iremos dando. Pero aquí lo importante, damas y caballeros, es que ustedes entiendan lo siguiente. Si ustedes realmente quieren avanzar en el ascenso económico, deben de saber cuál es la estadística de movilidad social ascendente a nivel mundial. Ahí les va. Solamente a nivel mundial, el 13% de las personas ascienden en esta escalera o en estas capas sociales. Solamente el 30% tienen movilidad social. Solo el 13%. En México, solo el 8% tiene movilidad
social. O sea, 8 de cada 100 personas logran ascender una capa social o 2 capas sociales. Otro dato. En México, una persona que está en pobreza muy extrema, o sea, que empieza en la base de la pirámide, sí, Karen, tarda 13 generaciones en llegar a un nivel medio. Escuche esto, son datos de la OCDE, datos del INEGI, datos del Coneval. En promedio, 13 generaciones tarda una persona en salir de la pobreza extrema y llegar a una capa intermedia. Sí, o sea, ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo vives. Hay personas que nacen pobres, claro, crecen pobres y mueren pobres. La mayoría. Puede ser que sea una realidad, Karen, que dentro de nuestro privilegio ni siquiera seamos conscientes. ¿Por qué? Porque las personas que están aquí hoy en día en este curso, sí, son personas que están trabajando, que estudiaron, que lograron ingeniería. Si tú eres esa persona, créeme que tú eres parte de la capa privilegiada del país, que estás en un punto emergente. Pero no es la realidad. Sí. Y desde ahí debemos de partir. Entonces, la movilidad social es la capacidad que tiene una persona de construir esa escalera que lo lleve, no en 13 generaciones, sino en tu propia generación, a moverte, porque el 8% lo logra. Y logra dejarle un piso mejor a tu siguiente generación, a tus hijos. Para tus hijos va a ser muchísimo más sencillo si les dejas patrimonio, si les dejas mejores herramientas que las que a ti te dejaron. De eso se trata la vida, Karen.